Mide todo lo que puedas medir y lo que no, hazlo medible. A ver si algún día entendemos cómo funcionan las cosas. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. Este es el show donde hablamos de videojuegos y tecnología y todo aquello que me hincha el huevo y donde discutimos las cosas que me llaman la atención todas las semanas. La semana pasada hice un video acerca del tema de el derecho de propiedad y qué le pertenece a la gente. Y alguien me comentó en un momento por fuera del digital, dejen los comentarios acá de verdad, ¿por qué estás hablando de lo que le pertenece a la gente si igual no sabemos lo que es tener y no tener? ¿En qué momento se define estar y no estar? O sea, básicamente, ¿qué es una medición? Ahora, yo soy física, lo cual quiere decir que esto lo he discutido muchas veces. ¿Qué es medir? Técnicamente tienes el sistema donde tienes algo, le pones algo al lado y lo comparas. Y eso se llama una regla. Así funcionan las reglas. De hecho, cuando yo era chiquita, todo lo que quería era tener mi propia unidad de medida, que hoy en día, aunque no existe una definición, podrían ustedes, si quieren, aquí en los comentarios decir exactamente qué es lo que mide una Ofelia. Pero por ahora solamente les voy a decir 1.90 sin tacones. Y nunca sucedió, nunca me dieron mi unidad porque nunca hice research y nunca descubrí absolutamente nada. Pero además en física tienes el problema que las unidades de medida son variables según quien las esté observando, cosa que se comprueba en la física cuántica. Y tienes el problema que si tú estás observando y pensando que una cosa va a suceder, es posible que suceda, como el caso del gato que existe y no existe y esas cosas. Y de por sí también existe el tema de que las unidades se tienen que definir. Mucho se ha escrito y mucho se ha dicho acerca del tema y lo complejo que es trabajar cuando hay unidades diferentes, porque lo divertido de los estándares es que siempre hay muchos estándares. Si entienden la broma, ¿no? Por ejemplo, el kilogramo existe porque hay un kilogramo que define lo que es el kilogramo. Literal, alguien tiene guardada una piedrita en una pesita en un lugar que dice básicamente eso está guardado en el vacío para que el metal del que consiste no tenga ningún problema que se vaya evaporando o algo así. Con el pasar del tiempo, un kilogramo cambie de su medida. Lo mismo para las distancias. 1 centímetro, 1 metro, 1 kilómetro se miden según cuánto tiempo cruza un haz de luz en tanto tiempo, que son microsegundos o segundos, pero pues básicamente así se define. Esto es 1 metro, que entonces nos trae el problema de qué pasa si el día de mañana alguien llega y dice, oye, es que sabes que nos topamos con que la energía que se necesita para ABCDF tal y tal cambia la velocidad de la luz, cambia muchas definiciones. De repente, entonces nuestro día dura más, nuestro día dura menos. O sea, quiere decir que estas cosas sí pueden pasar. De cierto modo, nosotros sentimos 24 horas porque es lo que nos metimos en la cabeza que pasa en 24 horas. Pero qué tal si alguien nos hubiera dicho son 100 horas al día, que de paso sería más fácil de medir, pero implica que entonces nuestros estándares son también impuestos por nosotros, como la propiedad. Hey, y ni hablar de la historia de los chicos que enviaron una sonda a Marte y al llegar simplemente calcularon mal cuánto eran las trayectorias porque tenían un problema que alguien hizo el cálculo en pulgadas y alguien hizo el cálculo en centímetros. Sí, en la NASA, en el sistema más caro de envío de satélites al espacio, hicieron este error y justo acabaron chocando millones de dólares contra la superficie marciana solamente porque alguien dijo, es que era en centímetros. Oiga, disculpe, es que tenía la calculadora en radianes. Así que entonces la regla de la medición es que tiene que ser algo comparado con algo más y ese algo más tiene que ser constante. Pero ya vimos que además no hay muchas cosas que son constantes. Tienes una regla, ¿qué tal que la doblas y de repente que los centímetros miden más? Pues nosotros de cierto modo entonces confiamos, que es un tema del cual hemos hablado en varios videos, como el dinero, como el de la propiedad, y ahora confiamos que las medidas son estándar y de cierto modo nunca lo son. Un reloj mecánico hecho para tener aquí en la muñeca puede ser cosa que se desvíe de segundos por semana. O sea, vas perdiendo cuánto tiempo ha pasado. Y de por sí entonces, ¿qué es el segundo? Pues el momento en el que justo se demora este brazo mecánico en hacer esto, pero ¿y qué tal si el brazo está mal calibrado? O bueno, ya parece chiste, pensemos nomás con el tema de el mediodía es cuando el sol está arriba. ¿De dónde y en qué momento? Y el sol es bastante ancho. ¿No será que tenemos varias medidas que pueden decir que el mediodía comenzó antes, comenzó después? Ahorita es la 1 de la tarde donde estoy, pero son las 3 de la tarde en otro lugar. Y la verdad es que en últimas, ¿las 3 de qué? Y lo más impresionante de todo es en qué momento toda esta gente se comunicó para decir no, sí, es que vamos a tener un estándar mundial donde simplemente vamos a medir los segundos así. Oye, es que la raza humana lleva mucho tiempo en el planeta y ha tenido tiempo de comunicar estas cosas. Y existe algo que se llama la religión que los impuso en su momento. Ya tenemos cientos de años de trabajar con ellas. Religión, haces cosas bien a veces. ¿Saben a quién le importan las medidas? Al mercado de valores, porque aquí entonces ahora tienes el problema que
estás tratando de comprar algo antes de que alguien más lo haga con la misma información que tú tienes. Básicamente el mercado de valores se dice que ya ni siquiera es un sistema de intercambio de dinero, sino es un sistema de intercambio de información, porque el primero que sepa lo que va a pasar con una acción, pues evidentemente tiene una ventaja. Entonces lo más importante es ejecutar, y de hecho importa mucho la velocidad de ejecución, que se está midiendo en nanosegundos, computado por máquinas que están cerca o lejos del sistema bancario de intercambio de acciones para pedir básicamente esa ventaja, ¿no? Entonces, si tú estás tratando de hacer una transmisión desde un banco que está al otro lado del país y estás haciendo una compra en Chicago, tienes un problema, porque si se demora mucho en llegar la señal, y estoy hablando de nanosegundos, si se demora mucho en llegar la señal, alguien se te va a adelantar y va a comprar las acciones antes que tú, y va a subir el precio. Así que aquí importa mucho el medir, se compró, no se compró, se midió, llega o no llega. Y entonces implica que de repente entra muy en juego el tema de pues lo medimos, pero de repente resulta que pues hay un poco de error. No hay error, no hay error, no hay error. Y España te ataca, no hay error, no hay error. Sí, güey, hay un chingo de error. Todo está medido, pero entonces luego tenemos que considerar que hacia las puntas a lo mejor mide un poco más y mide un poco menos. Entonces nada es sólido, ni las medidas, ni lo puedes comparar. Y el centímetro resulta que mide centímetro más o menos tanto, y según la calidad de la regla que tengas, puedes decir cuánto error tienes que lidiar. O sea, las medidas en últimas son medidas que no son precisas, y si son micro precisas, igual pueden ser infinitamente sobre medidas o infinitamente bajo medidas. No es fácil saber si estás adentro o afuera. Otra cosa que sucede entonces en el mercado de valores es que justo todo el mundo comienza a especular porque quieren tener información antes de mano, y por consecuencia entonces tienen medidas muy raras de estadísticas que suceden. Les dejo un par. Cuando la economía no va bien, por lo general, y esto es una estadística, se encuentra gente que es más visualmente atractiva trabajando en el área de meseros. Y no es porque exactamente estén sin trabajo, pero la verdad es que también tiene que ver con la cantidad de trabajo que se ofrece y las opciones que hay y la necesidad que hay para pagar deudas y demás. Todo el mercado de futuros de petróleo básicamente es un tarrote inmenso de petróleo. O sea, cuando digo inmenso es que es una bodega inmensa. Y según esto, puedes ver cuánto petróleo se está traficando, se está entregando, se está tramitando, se está comprando, se está vendiendo, porque la reserva es obligatoria por ley, es un porcentaje muy bajo. La verdad es que toda la gente que compra un futuro, que es un contrato de que eventualmente algún día me lo entregarás, pues lo compra con la intención de volverlo a vender después. Pero justo este sistema tiene un tema donde el techo del barrilote pues es variable, y según eso puedes ver que también le va al mercado de futuros, porque si mucha gente está comprando futuros, pues hay que tener más petróleo guardado. Si muy poquita gente está comprando futuros, simplemente los va sacando. Y lo que pasa es que según la cantidad de transacciones que se están haciendo, comienzan a vaciar o a llenar, y tienen satélites o espías o drones o helicópteros tomándole fotos al pinche barril para que la gente pueda ver qué tan alto, qué tan bajo está y cuánto se está transaccionando en el momento. Más quieren más. Ok, cuando un presidente le va mal, o sea que no hay una buena opinión del señor presidente o la señora, a la economía le va bien, porque justo la teoría lo que dice es que mucha gente, cuando no tiene confianza en su gobierno, comienza a trabajar para hacer empresas privadas. ¿Por qué el oro está tan caro? Porque todo el mundo piensa que el dinero no es un buen lugar para poner tu confianza. Pero el problema es que el valor del oro se mide en dinero, y entonces es un valor monetario que lo tienes que intercambiar por algo más y en algún momento lo tienes que vender. ¿Y cómo lo mides, carajo? Y nomás retomando el tema de medidas, vamos a ver un caso muy especial de qué pasa si al otro lado no hay un estándar. Esto es la placa Pioneer, que se envió al espacio y está diseñada por Carl Sagan, y básicamente es un sistema para comunicar a una potencial raza alienígena de quiénes somos nosotros. Entonces la raza tiene muchos sistemas de codificación de qué es lo que nosotros medimos para que se pueda entender desde lejos dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos y demás. Y la placa tiene una par de cosas interesantes. Por ejemplo, tiene un sistema de spin de hidrógeno, que básicamente es la partícula más fundamental o más abundante en el espacio, para que a lo mejor puedan decir, ah, claro, tienen potencia de medir lo que hay en este sistema atómico. Pero vean el dibujo, son dos bolitas. Y luego de repente está este dude con la mano arriba y su chica al lado, que al dude además le dibujan sus genitales y a la mujer no, porque aliens. La placa además tiene que indicar dónde carajos estamos en el sistema universal, porque capaz si alguien la encuentra y está justo a 2, 3, 5, 10 galaxias de distancia. Esperemos. Y justo el único modo que se les ocurre para hacerlo es estos son los pulsares que hay en nuestra galaxia. Y básicamente esta es la cantidad de flujo de rotación que tienen, porque se asume que si alguien encuentra la pinche placa dándole vueltas al espacio, en algún momento van a decir, ah, claro, pues seguramente viene más o menos de esta trayectoria. Y para poder dar
explicar de dónde llegó originalmente, aquí está este mapa, pero es un mapa diseñado con unidades que nosotros sabemos medir y alguien más no. Entonces tenemos un problema de criptografía donde no hay una clave para que se pueda descifrar qué es lo que se está comunicando. Y aquí en esta placa Pioneer justo se intentan por lo menos 16 modos diferentes de explicar algo sin saber qué viene atrás. Por ejemplo, hay una flecha que en algún momento se podría entender aquí en la Tierra qué carajos es una flecha, pero si alguien de otra raza alienígena la web, pues a lo mejor piensa que no es un sistema para señalar. Y bueno, ni hablar de la cantidad de cosas que nosotros medimos que luego sale a decir que son unidades de vanidad. Pero por eso es que siempre que se mide hay que tener en cuenta contra qué lo estamos comparando y cuánta gente está levantando ese sistema de medición, porque en últimas también a lo mejor se está midiendo algo ahora que se tiene que comparar con algo después. Y eso simplemente son sistemas donde nosotros comparamos algo que sucede ahora con algo que sucede antes y se mantiene en perpetuidad porque nosotros como raza seguimos vivos y seguimos entregando lo que es una medida entre generaciones y nos seguimos educando en eso. Y eso es lo que mantiene un centímetro hecho un centímetro y un kilogramo hecho un kilogramo. Yo soy Ofelia Pastrana, @ofcourse en Twitter, y esto es Platzi Canvas. Denle subscribe al canal, de verdad, aquí, o si no ya saben, subscribe, mentiras, no lo hagan, pero denle subscribe, digan a sus amigas, a sus primos, a sus tíos, a sus abuelos, a sus amigos y toda la gente cercana. Le pueden decir hasta la exnovia si quieren, pero por favor, si no, los comentarios acá yo siempre los leo al final y ahorita nos vamos con eso. Para Alejandro, ay Dios, ¿a qué le temen? O sea, el punto es que les da miedo que se esté haciendo una copia de la catedral. Porque... ¿what? Para Víctor. Me lo sospechaba y la verdad no me sorprende. Por lo general existe este tema de leyes donde lo que existe en el subsuelo le pertenece al gobierno porque son dueños de su propio petróleo y pues por consecuencia también todo aquello que salga le pertenece y tienes que tasar y demás y controlar. Pero sí es un poco absurdo. De todos modos, te dejan construir monstruos de 40, 50 o 100 pisos en ese pedacito de territorio que te pertenece. Y no quiero saber qué pasa si luego tú dices, sí, es que voy a mandar una luz hacia arriba sobre mi espacio, pero no es tuyo. Para Guepardo, sí, de hecho me consigues también en Critical Hit, youtube.com/Critical Hit VG, Critical Hit VG, donde hago un show de videojuegos. Y busca también Viajero Virtual, mi show de tecnología en Coca-Cola FM. Para Vegeta, ok, el tema es define prestado, porque si hacemos el análisis de todo le pertenece a 6 ricones millonarios, los dueños del mundo, los amos, no sé qué de paso también cayó por ahí en los comentarios, pues también podrías pensar que tomemos el caso de Bill Gates. Tú tienes algo que le pertenece a Microsoft, que Microsoft le pertenece a Bill Gates, pero de cierto modo la empresa de la cual él es dueño no está hecha de dinero, está hecha de personas, pero esas personas no son de pertenencia de él. Y encima de eso está hecho de intereses, o sea que hay una gran parte de ese valor que es lo que está guardado en el esperamos que esta empresa haga dinero en algún momento, famosamente conocido como una inversión. Y de por sí entonces también existe el tema de si esto es lo que son los dueños, o sea, nuestra propia esperanza. También está el tema de confianza en que eso se siga manteniendo. ¿Qué va a pasar cuando de repente digan ya vamos a quitar los servidores de Play, Xbox, no sé qué, bla, bla? ¿Vamos a llorar? Hay mucha gente que anda por ahí diciendo es que encontraremos cómo revivir esos servidores nosotros. Hay casos así como World of Warcraft Insider, que era un servicio de América Online que se desapareció y ahora los fans dijeron pues sabes que lo vamos a revivir nosotros. Yo veo en el futuro, no es broma, alguna suerte de chip que le diga mentiras a tu consola y le diga que el servicio todavía está activo, o en el peor de los casos que hagan fan servers que mantengan el servicio andando. Y no se me ocurre por qué esto se va a tener que solucionar. O sea, no creas que de repente casual quitan todos los servidores y ahora justo pues de repente ya se acabó todo. Yo voy a ver mucha gente quejándose y alguien va a encontrar algún modo de dar la vuelta a esto, sobre todo en los juegos muy famosos. ¿Quién va a salir pagando? Pues los juegos que no son tan famosos. Yo soy Ofelia Pastrana, @ofcourse, y dejen comentarios, chicos.